La camioneta azul Ford de Lena Witham quedó abandonada junto al canal del río Platte en la brumosa madrugada, con la puerta entreabierta y su bolso todavía en el asiento del pasajero. En la noche del 14 de septiembre de 2004, la joven de 20 años salió de su turno en la planta procesadora de alimentos de Lincoln, pero nunca regresó a la granja de sus padres. Su madre llamó una y otra vez, el timbre resonando en la pequeña casa de madera hasta que el silencio se tragó el vacío helado. A la mañana siguiente, unos trabajadores descubrieron gotas secas de sangre en el marco de la puerta de la camioneta, junto con mechones dispersos de soga de paca entre el barro. Lincoln, una apacible comunidad agrícola, quedó de pronto envuelta en sospecha y miedo. Y lo que emergió de aquel canal helado perseguiría a Nebraska durante 2 décadas. Antes de sumergirnos en la historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para mantenerte al día con los casos más recientes. Lena Witham, nacida en 1984 en Lincoln, Nebraska, era la única hija de una familia agrícola que vivía en las afueras del sur de la ciudad, donde los campos de maíz, trigo y soja se extendían hasta el horizonte. Los Witham no eran ricos, pero vivían con sencillez, sostenidos por el trabajo duro y el lazo de su trío. Para sus padres, Lena era su mayor esperanza. No solo por ser hija única, sino porque aportaba calidez, la única capaz de llenar su vieja casa de madera con risas. Desde pequeña, Lena se distinguió por su carácter alegre, accesible y una ética de trabajo poco común. Podía levantarse al amanecer, ir con su padre al granero a limpiar los pesebres de heno, y luego salir corriendo a empleos de medio tiempo en una tienda de comestibles o en la planta de procesamiento de alimentos de la ciudad. Sus amigos solían decir que siempre sonreía, incluso con la ropa impregnada de olor a heno y las botas cubiertas de barro. La sonrisa de Lena parecía borrar el cansancio de una larga jornada, haciéndoles creer a los demás que la vida, por dura que fuera, aún valía la pena. Su mayor sueño era convertirse en enfermera, un oficio que encajaba con su naturaleza entregada y compasiva. A menudo le confesaba a su mejor amiga que pensaba inscribirse en una escuela vocacional en Lincoln, trabajando para cubrir ella misma la matrícula. No quería quedarse para siempre en la granja ni cargar a sus padres con su futuro. Al pasar, frente al Bryan East Hospital, se quedaba mirando sus ventanas iluminadas de noche, imaginándose con un uniforme blanco, cuidando pacientes. Pero ese sueño quedó inconcluso. En la tarde del 14 de septiembre de 2004, Lena terminó un turno nocturno en la planta de envasado de alimentos, al norte de Lincoln. Alrededor de las 9:30 p.m., salió del estacionamiento conduciendo la vieja camioneta Ford de la familia rumbo a casa. La ruta era familiar, menos de media hora de trayecto. Cruzaba el río Platte y giraba hacia los suburbios, un camino que había recorrido cientos de veces. Pero esa noche, Lena nunca llegó. A las 10:00 p.m., en la pequeña casa de madera, su madre comenzó a angustiarse. El teléfono fijo sonó insistentemente, pero nadie contestó. La segunda llamada repiqueteó mucho tiempo antes de cortarse. La tercera dio señal de ocupado y luego silencio. Su padre, normalmente reservado y sereno, caminaba de un lado a otro del salón, con la vista fija en el reloj de pared como si el tiempo pudiera explicar la demora de su hija. A medianoche, el celular de Lena estaba completamente fuera de alcance. Su madre llamó a sus amigas cercanas, con la esperanza de que alguna le hubiera dado un aventón, pero todas dijeron que no la habían visto desde que terminó su turno. Afuera, los vientos fríos del otoño barrían los campos vacíos. Las hojas secas raspaban los caminos de tierra. El cielo cargado de nubes ominosas. En la casa de los Witham, el aire se volvió sofocante. La ansiedad crecía con cada minuto. Un pueblo acostumbrado a ritmos tranquilos se vio de pronto sumido en la inquietud. Desde ese momento surgió una pregunta que helaba el alma. ¿Dónde estaba Lena? ¿Y por qué no había regresado a casa? Esa pregunta atormentó a sus padres durante la larga noche. Cuando la tenue luz de la mañana siguiente cayó sobre los campos de maíz de Nebraska, llegó un reporte estremecedor. La vieja camioneta azul Ford de los Witham había sido hallada en un estrecho camino de tierra junto al canal del río Platte. Un granjero que transportaba heno la había visto inmóvil desde la noche anterior, con la puerta del conductor entreabierta. Ninguna señal de su dueña. Cuando la policía del condado de Lancaster recibió la llamada, acudió de inmediato a la escena. La camioneta parecía abandonada a toda prisa.
El bolso de Lena permanecía intacto en el asiento del copiloto, con su billetera, su identificación, algo de dinero y objetos personales. Nada faltaba. No había señales de forcejeo. Las llaves seguían en el encendido, la puerta sin seguro. Si se trataba de un robo, era extrañamente inverosímil. La misma intactitud de la escena inquietaba a todos, sugiriendo que Lena había dejado la camioneta sin estar preparada. Luego apareció un detalle escalofriante. Pequeñas manchas rojo, oscuro, secas tras varias horas, marcaban el marco de la puerta. Eran débiles, apenas borrones, pero los investigadores las reconocieron como sangre. Cerca de la rueda, dispersos en el barro, yacían trozos de soga anaranjada de nylon usada por los granjeros locales para atar pacas de heno. Comunes en la zona, su presencia junto a la camioneta abandonada resultaba inquietantemente fuera de lugar. La policía acordonó el área, colocando cinta amarilla y llamando a forenses para recolectar sangre y rastros de evidencia. El aire, junto al canal, se volvió pesado, mezclando tierra húmeda y pasto en descomposición con una tensión sofocante. Los Witham llegaron a la escena apresurados. La madre de Lena corrió gritando el nombre de su hija, aferrándose a la débil esperanza de que se hubiera alejado y pronto regresaría. Pero al ver la camioneta abandonada, el bolso intacto y las leves manchas de sangre, se derrumbó en sollozos, sus gritos ahogando el clic de las cámaras de los reporteros. Su padre permaneció en silencio, con las manos callosas aferradas a la puerta del vehículo como si buscara el calor que aún pudiera quedar de su hija. El sheriff, manteniendo la compostura ante la prensa, declaró: «Estamos investigando esto como una desaparición sospechosa. Cualquiera que tenga información sobre Lena Wickham anoche, por favor, preséntese de inmediato». A pesar de sus palabras cautelosas, el miedo ya se había filtrado en la comunidad. La noticia se esparció rápidamente. La televisión local transmitió imágenes de la camioneta acordonada, con un cintillo que decía: «Mujer de 20 años desaparecida. Vehículo abandonado cerca del río Platte». Los periódicos, que usualmente cubrían ferias agrícolas o eventos de iglesia, ahora llevaban en portada la solitaria camioneta azul Ford. En las cafeterías, tiendas y mercados de granjeros, la gente murmuraba. Algunos susurraban: «Lena pudo haber tenido un accidente y caído en el canal». Otros sospechaban de un depredador, pero todos coincidían en que la sangre seca era prueba innegable de que algo terrible había sucedido. El tranquilo pueblo se volvió tenso. Las personas que antes dejaban las puertas sin llave, ahora las cerraban con cerrojo. Los niños que andaban libremente en bicicleta fueron mantenidos en los patios. Mientras reporteros, vecinos y amigos especulaban, los padres de Lena permanecían inmóviles en su pequeña casa de madera. El teléfono no paraba de sonar con llamadas de familiares, periodistas y vecinos. Su madre apretaba una foto de Lena entre las manos, con los ojos rojos, respondiendo con desesperación. Su padre repetía una sola frase a la policía: «Ella nunca iba a ningún lugar sin avisarnos. Si no volvió a casa, algo anda mal». Aquella mañana, entre vientos silbantes y el temor creciente, quedó claro que no se trataba de una desaparición cualquiera, sino del inicio de un oscuro misterio que atormentaría a Nebraska durante años. La noticia de la camioneta abandonada, junto al río Platte, con manchas de sangre seca y sogas dispersas, convirtió la desaparición de Lena Witham en una prioridad máxima para las autoridades. Esa misma tarde, el sheriff del condado de Lancaster convocó a una reunión de urgencia en la jefatura, ordenando un operativo de búsqueda a gran escala. Se formó un equipo mixto: policía del condado, voluntarios de Lincoln y pueblos cercanos, patrulla aérea civil para observación desde el aire y una unidad canina para rastrear pistas en la escena. Decenas de lugareños, granjeros, estudiantes y miembros de la iglesia se unieron. Para ellos, Lena no era una extraña. Era la chica sonriente de la planta de alimentos, la que ayudaba a sus padres a cosechar maíz. Un rostro familiar en los servicios dominicales. La búsqueda no era solo un deber, era una obligación comunitaria. Esa noche, pequeñas embarcaciones con sonar rudimentario recorrieron el canal. Las linternas cortaban la noche negra, reflejándose en el hielo fino que empezaba a formarse prematuramente. En septiembre, una fría lluvia caía, azotando impermeables y cascos, haciendo aún más dura la tarea agotadora. Los voluntarios temblaban,
pero persistían. El silencio del agua alimentaba los peores temores. La unidad canina captó el rastro de Lena cerca de la orilla, pero los fuertes vientos lo borraron. Condujeron a los oficiales hasta un punto con 1900 marcas frescas de derrape en el suelo húmedo, pero los buzos solo hallaron guijarros y raíces en el fondo. Al segundo día, la búsqueda se amplió. La patrulla aérea civil desplegó pequeñas avionetas a lo largo del canal y los humedales circundantes, usando binoculares y cámaras para registrar cada detalle. Las fotos fueron examinadas minuciosamente, pero solo mostraban campos de maíz, a medio cosechar y aguas heladas. En una rueda de prensa, el sheriff prometió: «No nos rendiremos, seguiremos buscando a Lena hasta saber qué sucedió». Pero una nevada temprana, desafiando los pronósticos, barrió la región. Vientos del norte trajeron gruesos copos blancos, cubriendo los campos y enterrando las pistas más débiles. Los lugareños se dividieron en pequeños grupos, hurgando cunetas y matorrales con palos. La iglesia permaneció abierta toda la noche, sirviendo sopa caliente y café, convirtiéndose además en un centro de oración. Camionetas se alineaban en los caminos de tierra cargadas con palas, linternas y gente decidida a desafiar el frío. Sin embargo, el tiempo pasaba sin rastro de Lena. Entre los buscadores, Aaron Coy, el novio de Lena, atrajo miradas. Se unió, desde el primer día, enfundado en un abrigo grueso, recorriendo la orilla del río con una linterna. Pero mientras los demás estaban frenéticos, Aaron parecía extrañamente distante. Hablaba poco, evitaba el contacto visual con los reporteros, y fumaba cigarrillo tras cigarrillo, quedándose atrás en lugar de liderar. Algunos voluntarios murmuraban: «Su novia está desaparecida, su camioneta tiene sangre, y aún así, él está demasiado tranquilo». Los rumores corrieron por la comunidad unida. La sospecha empezó a rodear a Aaron. Aunque la policía no nombró a ningún sospechoso, todos sabían que los más cercanos a una víctima son los primeros en ser investigados. La imagen de los buscadores en la nieve contrastando con la figura distante de Aaron quedó grabada en la memoria del pueblo. Los días no arrojaron resultados. El nuevo hielo bloqueó el canal, deteniendo las inmersiones. Las linternas sobre el agua reflejaban solo oscuridad y quietud. La ansiedad se transformó en desesperación. Los Witham estaban agotados. La madre de Lena lloraba hasta quedar afónica. Su padre una sombra silenciosa, mirando fijamente el canal durante horas. Nebraska compartía un miedo colectivo. Una joven había desaparecido, dejando una camioneta abandonada, manchas de sangre y un pueblo tembloroso bajo un invierno prematuro. Las intensas nevadas de septiembre frenaron la búsqueda, pero la ausencia de Lena siguió pesando sobre Lincoln. La policía prometió reanudarla cuando el clima lo permitiera, mientras los Witham vivían en días sin luz. Cada noche, la madre de Lena se sentaba junto a la ventana, esperando que la camioneta de su hija entrara en el nevado patio, sabiendo en el fondo que no ocurriría. Entonces, un lúgubre lunes de octubre, un hallazgo espantoso convirtió la débil esperanza en cruel realidad. Trabajadores de sanidad de la ciudad, despejando escombros en un desagüe del este del río Platte, donde se acumulaban desechos industriales de fábricas cercanas, luchaban con una bolsa negra de basura atascada bajo una rejilla. Se sentía inusualmente pesada, no como los restos habituales. Con ayuda de colegas, la sacaron a la orilla y cortaron el plástico grueso. Un hedor pútrido y agrio los golpeó, obligándolos a retroceder. Dentro no había restos de comida ni desechos de fábrica, sino restos humanos en descomposición. Lasso, policía llegó tras la llamada urgente, acordonando el área y alejando a los reporteros. Equipos forenses con trajes blancos trabajaron bajo luces parpadeantes, abriendo capa tras capa de bolsas. Confirmaron que eran partes de un cuerpo femenino, cuidadosamente desmembrado, los cortes precisos, probablemente hechos con una sierra eléctrica afilada. No se trataba de un accidente ni de una caída. Era una prueba clara de asesinato deliberado. La noticia golpeó a Lincoln como un rayo. Una comunidad que había rezado por la ausencia temporal de Lena enfrentaba la brutal verdad de su muerte. Salvaje. Ese mismo día, los restos fueron enviados al laboratorio estatal. Pruebas urgentes de ADN, completadas en una semana, confirmaron que se trataba de Lena Witham. Los resultados pusieron fin a la incertidumbre de su familia, pero abrieron
Un capítulo doloroso y furioso en la investigación. El cuerpo estaba incompleto. Faltaban partes críticas como el cráneo y el torso, lo que impedía establecer una causa de muerte definitiva. Los forenses señalaron que los cortes en huesos y tejidos eran mecánicos, precisos, realizados después de la muerte o cerca de ella. Señales de que el asesino estaba preparado, equipado con herramientas especializadas y lo bastante sereno para desmembrar en secreto. Para los Witham fue un golpe devastador. La madre de Lena se desplomó al escuchar la noticia. Su padre permaneció inmóvil durante horas, mirando sin expresión por la ventana. Los medios locales se inundaron de titulares. Hallado el cuerpo de Lena Witham en basura industrial. Dolientes. Dejaron oraciones y flores en el sitio del canal. El sheriff, con la voz cargada de gravedad, declaró a la prensa: «Estamos tratando esto como un homicidio. Cualquiera que tenga información, por pequeña que sea, que se presente. No nos detendremos hasta encontrar al responsable». Pero los investigadores sabían que el camino por delante era espinoso. La evidencia era escasa. Sangre en la camioneta, sogas dispersas, y ahora restos parciales en una bolsa de basura. El asesino era astuto, desmembrando para ocultar la causa de la muerte y arrojando los restos en aguas de rápido flujo donde los desechos industriales enmascaraban los olores. En las semanas siguientes, la policía rastreó el canal y los vertederos cercanos en busca de las partes faltantes del cuerpo. Pero las fuertes nevadas y las primeras inundaciones lo hacían casi imposible. Cada día, Nebraska se veía más atormentada por la pregunta: ¿quién podría cometer un crimen así en un lugar conocido por los oficios de iglesia, las cosechas y las ferias del condado? ¿Y por qué Lena, una joven que soñaba con ser enfermera y que nunca había hecho daño a nadie? En aquella oscuridad, la sospecha creció hacia la persona más cercana a ella, preparando el escenario para una investigación implacable, que se prolongaría durante años. El hallazgo de restos parciales de Lena Witham en una bolsa de basura industrial clasificó oficialmente el caso como homicidio, pero en lugar de aportar claridad, condujo a los investigadores a un laberinto de sospechas y escasa evidencia. En 1907, los días posteriores a los resultados de ADN, la policía se centró en una persona: Aaron Koenig, el novio de Lena. Aaron había sido objeto de murmullos en la comunidad desde la desaparición de la joven. Su frialdad durante los esfuerzos de búsqueda había desconcertado a muchos. Ahora, con la realidad del asesinato de Lena confirmada, la sospecha sobre él se intensificaba. En la jefatura de policía del condado de Lancaster, Aaron fue citado a interrogatorio. Los investigadores preguntaron directamente cuánto tiempo había estado deteriorada su relación. Aaron admitió que discutían, sobre todo, por los planes de Lena de dejar Nebraska para estudiar enfermería en Lincoln. Alegó que temía que ella se marchara y no regresara jamás, pero insistió en que esos conflictos no eran un motivo para matarla. En la transcripción del interrogatorio, Aaron se mostró sereno, incluso desafiante, citando repetidamente su participación en la búsqueda como prueba de su inocencia. Pero para la policía, eso no era suficiente. Necesitaban pruebas físicas, no solo negativas. Se convocó a testigos de la comunidad. Algunas de las amigas cercanas de Lena declararon haberla visto discutir acaloradamente con Aaron, incluso una vez en el estacionamiento de la fábrica donde trabajaba. Un vecino recordó haber escuchado una discusión en la camioneta la noche en que Lena desapareció, cuando se detuvo cerca de la carretera. Estas piezas inclinaban el caso fuertemente hacia Aaron, pero la sospecha no equivalía a una condena. Los investigadores registraron el pequeño apartamento de Aaron en Lincoln, en busca de rastros de sangre o pruebas que lo vincularan a Lena. Incautaron ropa, un cuchillo y botas llenas de barro. Sin embargo, los resultados de laboratorio no arrojaron evidencia concluyente, ni sangre de Lena, ni ADN claro que lo incriminara. La única pista era ADN mixto hallado en un guante de látex y en la bolsa de basura que contenía los restos. En 2004, la tecnología de ADN no podía separar muestras mezcladas, sobre todo degradadas por agua, barro y químicos industriales. El informe del laboratorio fue tajante. La muestra contiene múltiples fuentes de ADN, incapaz de identificar a un individuo específico. En un caso criminal, esto equivalía a una hoja en blanco. Los investigadores exploraron otras posibilidades, revisando registros de convictos locales,
cruzando información con compañeros de trabajo de Lena en la fábrica, e incluso investigando a camioneros de largo recorrido que frecuentaban el área del canal. Todo resultó en callejones sin salida. En la comunidad, los rumores crecían. Algunos estaban convencidos de que Aaron había matado a Lena, incapaz de soportar que lo dejara. Otros pensaban que culpar a un local era una forma de la policía de evadir a un forastero peligroso que aún merodeaba. La atmósfera del pueblo se volvió más pesada. Los Witham, destrozados por el dolor, rogaban repetidamente a la policía que presionara a Aaron. Su padre, en una entrevista con un periódico local, dijo con determinación: «Creo que el asesino de mi hija sigue allá afuera. No me importa quién sea. Solo quiero la verdad». Pero la verdad seguía siendo esquiva. El sheriff del condado de Lancaster, en una rueda de prensa a finales de 2004, admitió: «Tenemos muchas sospechas, muchas teorías, pero ninguna evidencia directa para acusar a alguien». Esas palabras apagaron las esperanzas de la comunidad como un balde de agua fría. A principios de 2005, tras meses de luchar con pistas fragmentadas, el caso de Lena Witham fue oficialmente catalogado como un caso frío. La oficina del sheriff del condado de Lancaster emitió un breve comunicado a la prensa, enfatizando: «Hemos usado todos los recursos disponibles, pero no encontramos evidencia directa para acusar a alguien. El caso permanecerá abierto y podrá retomarse con nueva tecnología o información». Las palabras heladas profundizaron el dolor de los Witham y la decepción en todo Lincoln. La comunidad, que alguna vez se había unido con cientos de voluntarios recorriendo la nieve junto al Platte, tuvo que aceptar que sus esfuerzos habían sido en vano. Las ruedas de prensa, antes repletas de reporteros, se redujeron a unas pocas caras conocidas. Incluso ellos admitían que ya había poco nuevo que contar. En ese ambiente, los padres de Lena pasaron de la pánico a algo más duradero, la resolución. Su madre, después de llorar hasta quedar seca, empezó a imprimir cientos de volantes con la foto de Lena y las palabras: «¿Quién la vio?». La noche del 14 de septiembre ella los repartía en mercados agrícolas, los colgaba en tablones de anuncios de iglesias y los enviaba a cada tienda del centro de Lincoln. Su padre, más reservado y estoico, construyó un gran cartel de madera junto a la carretera de salida del pueblo, pintado en rojo intenso: «Justicia para Lena». Cada semana, despejaba la nieve para mantener las palabras visibles. Durante años, aquel letrero se convirtió en un símbolo silencioso de una familia que se negaba a rendirse. Pero para la mayor parte de la comunidad, el tiempo fue un remedio cruel. Meses después de que el caso se enfriara, el nombre de Lena desapareció de las conversaciones en los mercados, reemplazado por charlas sobre el precio del maíz, las cosechas o el fútbol de secundaria. Los voluntarios que alguna vez buscaron regresaron a sus rutinas diarias. Solo unos pocos seguían encendiendo velas junto al canal cada 14 de mes. El nombre de Lena se deslizó hacia la memoria colectiva, una herida latente enterrada bajo la nieve de Nebraska. Para los investigadores, su caso se convirtió en una obsesión. Algunos agentes jóvenes que participaron en la búsqueda dejaron la fuerza pocos años después, frustrados por su impotencia. Los que permanecieron reabrían el expediente de vez en cuando, revisando fotos de la escena y transcripciones, pero todo conducía a callejones sin salida. La tecnología de ADN de la época no podía separar muestras mezcladas, y el resto de pruebas era demasiado endeble para un juicio. Para los expertos, el de Lena fue uno de los primeros casos en Lincoln en recibir la etiqueta de no resuelto. Ese fracaso sembró temor en la comunidad. Si un crimen tan espantoso podía quedar sin esclarecer, ¿cuántas verdades más se enterrarían en la nieve? Mientras tanto, los padres de Lena se convirtieron en investigadores reacios. Recogían cada rumor, se reunían con cualquiera que afirmara haber visto algo extraño aquella noche. Contactaron con grupos de apoyo a víctimas, escribieron a senadores de Nebraska y buscaron atención en medios nacionales. De vez en cuando, reporteros de Omaha o Des Moines acudían, pero tras un breve artículo se marchaban, dejando a los Witham solos otra vez. En el primer aniversario de la desaparición de Lena, la familia organizó una vigilia con velas en la plaza de Lincoln. Cientos asistieron, las llamas ardiendo con fuerza en el viento helado, orando juntos. Pero al año siguiente, la multitud se redujo,
Para el tercero, apenas quedaban unas decenas. El frío, el cansancio y la sensación de inutilidad desgastaban a la gente. Solo los padres de Lena nunca se rindieron. En los años siguientes, su madre siguió repartiendo volantes en ferias y reuniones de iglesia. Su padre repintaba el cartel de la carretera cuando el rojo se desteñía bajo el sol y la lluvia. Para ellos, Lena seguía ahí afuera, y la justicia debía alcanzarse, pero en el archivo frío del sheriff, el expediente acumulaba polvo. Fotografías, informes forenses y notas sobre ADN mezclado e inseparable atormentaban a una generación de investigadores. El caso de Lena Whitham, la joven cuyos sueños de enfermería fueron arrebatados, se convirtió en el primer caso frío de Lincoln, dejando una grieta profunda en la confianza de una comunidad que había creído vivir en un lugar seguro y apacible. Desde 1912, el momento en que el caso de Lena Whitham fue catalogado como cold case a comienzos de 2005, el tiempo pareció congelarse en la pequeña casa de madera de los Whitham. Mientras el mundo afuera seguía girando, la nieve del invierno cubría los campos de maíz, la primavera plantaba semillas y el otoño traía camiones cargados de cosechas. Solo Harold y Margaret vivían en un bucle inescapable, despertando cada día preguntándose por qué su hija les había sido arrebatada con tanta crueldad, y cayendo en un sueño intranquilo, esperando una llamada con nuevas pistas. De 2005 a 2015 no surgieron avances. Las revisiones del caso chocaban con los mismos muros. El ADN mezclado seguía siendo imposible de separar con la tecnología de la época. Los viejos testigos no recordaban detalles o no ofrecían nada nuevo. Cuando la familia presionaba a la policía, la respuesta era siempre la misma. Seguimos monitoreando, pero no hay progreso. Para Harold y Margaret era un tormento repetido. Envejecieron visiblemente. El cabello de Harold se volvió blanco en pocos años. Su espalda se encorvó bajo el peso del duelo. Margaret se volvió enjuta, con los ojos permanentemente enrojecidos. En 1900, los cumpleaños de Lena llevaban flores al Canal Platte, donde apareció su camioneta. Al principio, los vecinos se unían, trayendo velas y flores, pero con los años las filas menguaron. Para el 10º aniversario, solo la pareja permanecía de pie en el viento helado, depositando flores en la tierra dura y susurrando su nombre. Lincoln y los pueblos cercanos, alguna vez sacudidos por el caso, regresaron a la rutina. Los niños que fueron a la escuela con Lena se graduaron, formaron familias, tuvieron hijos. Los carteles con su sonrisa radiante se desgarraron con el viento o se borraron con la lluvia. En la memoria colectiva de la comunidad, la historia de Lena se convirtió en un relato antiguo, mencionado ocasionalmente en aniversarios, rápidamente eclipsado por noticias más recientes. Aún así, los Whitham persistían como si fuera cuestión de supervivencia. Margaret enviaba regularmente cartas a las estaciones de televisión locales, esperando que volvieran a transmitir la historia de Lena. Cada vez que los reporteros accedían, la pantalla mostraba su rostro con un texto ya familiar. Caso sin resolver. Por favor, contacte si tiene información. Esos reportajes reavivaban el dolor, pero también una débil esperanza. En programas de radio, Harold o Margaret compartían a veces sus voces temblorosas, relatando los mismos detalles conocidos. ¿Quién era Lena? ¿Cómo desapareció? ¿Y cómo la familia aún esperaba? Cada emisión provocaba algunas llamadas a la línea de emergencias. Vi a una chica como Lena en Omaha, o escuché algo en un bar. Pero las verificaciones policiales solo encontraban espejismos o recuerdos vagos. Esa repetición hizo que muchos en la comunidad vieran el caso como una sombra persistente, siempre presente, que atormentaba, pero inalcanzable. Para los Whitham, aquellos 10 años fueron agotadores. El dolor no se desvaneció. Se convirtió en una cicatriz profunda y abierta. Algunas noches Margaret despertaba con el corazón desbocado, soñando que Lena llamaba a la puerta. Harold a veces conducía hasta el canal de noche, permaneciendo horas en la fría oscuridad, sintiéndose más cerca de sus últimos momentos. Se negaban a vender la granja o dejar la vieja casa, como si hacerlo cortara el camino de regreso de Lena. De 2005 a 2015, el caso de Lena se convirtió en símbolo de frustración en los círculos investigativos de Nebraska, citado en entrenamientos como ejemplo de los límites de las tecnologías forenses tempranas. Pero para la gente de Lincoln, no era un caso científico. Era una herida en el corazón de la comunidad. 10 años pasaron,
y Lena permanecía para siempre de 20 años en la memoria de sus padres y amigos. Todo lo que quedaba era una camioneta, abandonada, sangre seca, una bolsa de basura horrenda y un peso interminable. Después de una década de estancamiento, el caso de Lena Witham acumulaba polvo en los archivos del condado de Lancaster. Pero en 2019, una nueva chispa reavivó aquel expediente aparentemente olvidado. La Patrulla Estatal de Nebraska anunció la creación de una unidad dedicada a casos fríos, un movimiento para restaurar la confianza de la comunidad sacudida por décadas de crímenes sin resolver. La unidad, pequeña pero experimentada, incluía investigadores retirados como consultores y jóvenes oficiales expertos en tecnología moderna. Su objetivo: revisar cada caso dormido, en especial aquellos con evidencia física preservada apta para análisis de ADN avanzado. Entre cientos de expedientes apilados, el nombre de Lena Witham destacaba. Los investigadores lo señalaron por su impacto comunitario y por una rara ventaja: pruebas bien conservadas. La bolsa industrial con restos parciales, un guante de látex, hallado volteado en la rejilla de desagüe, y tela cubierta con cinta adhesiva, seguían en almacenamiento en frío, cuidadosamente sellados. En 2004, eran casi inútiles. En 2019, eran una oportunidad. Una rueda de prensa en la sede de la Patrulla Estatal de Nebraska, en Lincoln, mostró al capitán de la unidad, quien habló brevemente, pero con firmeza. Sabemos que la comunidad ha esperado demasiado tiempo. Es hora de usar la tecnología para llevar justicia a víctimas como Lena Witham. Las palabras arrancaron lágrimas a los Witham, ya ancianos, frente a las cámaras de televisión. La policía recuperó todas las pruebas relacionadas, trasladando cajas selladas al laboratorio estatal bajo estricta supervisión. Por primera vez, en años, el nombre de Lena aparecía en informes de análisis forense. Los técnicos abrieron el guante sellado utilizando técnicas de ADN por contacto para extraer diminutas células de piel adheridas a las superficies. También reprocesaron la cinta adhesiva, conocida por retener rastros microscópicos de piel o cabello. A diferencia de 2004, la diferencia era abismal. Donde antes los resultados decían mezcla no identificable. Aún así, la puerta de la justicia, que alguna vez se había cerrado de golpe, se entreabrió levemente. En los meses siguientes, la unidad de casos fríos envió muestras a laboratorios especializados en ADN mixto, incluso contactando empresas de California conocidas por el rastreo genealógico. Sabían que los resultados iniciales, aunque insuficientes, eran una base. Una noche de invierno de 2019, mientras la nieve cubría Lincoln, Margaret se quedó junto a la ventana de la casa de madera, mirando la oscuridad y susurrando a Harold. Quizás esta vez sabremos la verdad. No era una afirmación, sino una frágil esperanza tras 15 años agotadores. Esa esperanza, y la persistencia de quienes se negaban a soltarla, mantuvieron viva la historia de Lena. 4 años después, en el verano de 2023, Nebraska enfrentó la peor sequía en décadas. Un calor abrasador, lluvias escasas, y el canal Platte, antes hinchado por inundaciones estacionales, descendió a niveles históricos. El lecho seco dejó al descubierto barro negro agrietado que no se había tocado en años. Los lugareños, acostumbrados a un canal lleno, quedaron atónitos ante las piedras desnudas, las raíces y los escombros atrapados. En ese escenario, se reportó un hallazgo escalofriante. El 12 de julio de 2023, un padre y su hijo que pescaban, cerca de un desagüe al sur de Lincoln, entraron en el canal para montar una tienda. El niño gritó al ver un objeto negro en el barro seco. El padre lo sacó. Era una gran bolsa industrial de basura, rasgada en varios lugares, con hilos de nylon expuestos. Un hedor nauseabundo los obligó a cubrirse la nariz. Recordando el viejo caso, el padre llamó a la policía sin abrirla más. Cuando llegaron los investigadores, acordonaron el área, bloqueando a los curiosos. La bolsa fue colocada sobre una lona blanca, y los forenses la abrieron con cuidado. Dentro no había restos humanos como la vez anterior, sino objetos en apariencia inocuos. Un trozo de tela gris verdosa de una común camisa de trabajo de fábrica y cinta adhesiva industrial cubierta de barro. Esto llamó de inmediato la atención de la unidad de casos fríos de Nebraska, pues coincidía con el viejo caso. Lena vestía uniforme de trabajo la noche en que desapareció,
y en 2004 se había hallado cinta adhesiva envolviendo sus restos. A pesar de casi 2 décadas transcurridas, la tela y la cinta aún conservaban algunas células microscópicas. Los expertos forenses estaban entusiasmados con esta rara oportunidad, señalando que el barro y el plástico grueso podían preservar ADN. La evidencia fue sellada y enviada a un laboratorio de vanguardia en California, especializado en manejar ADN mixto y de rastros mínimos. La noticia de la segunda bolsa de basura sacudió a Nebraska. Los titulares locales estallaron. Sequía revela nueva evidencia en el caso de Lena Witham. Las imágenes de la policía cargando la bolsa podrida aparecieron en los noticieros de la noche, reavivando recuerdos de aquel caso alguna vez frío. Los programas de radio presentaron a expertos forenses explicando por qué la tela y la cinta podían ser decisivas. Los vecinos hablaban en supermercados, iglesias y gradas de secundaria. ¿Sería este el momento en que finalmente se haría justicia? Para los Witham, la noticia fue a la vez dolorosa y esperanzadora. Harold, ya en sus 70, temblaba sosteniendo un periódico con la foto de la bolsa, diciendo a los reporteros: «Pensé que moriría sin saber qué pasó. Quizás Dios nos dejó una oportunidad». Margaret asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Los investigadores de casos fríos reconocieron rápidamente la magnitud del hallazgo. Una de ellos, la teniente Rachel Meyers, dijo durante una reunión interna: «Hemos esperado esta oportunidad por casi 20 años. Si la muestra aún tiene suficiente ADN, podremos aislarlo y compararlo, algo imposible en 2004. De inmediato se asociaron con laboratorios privados especializados en análisis genealógico de ADN. Mientras esperaban resultados, la policía volvió a examinar el área del Canal Platte, organizando una búsqueda ampliada. Escarbaron en parches de barro adicionales, recuperando algunos fragmentos más de bolsas plásticas, pero todos estaban demasiado degradados para servir. La bolsa con la tela y la cinta adhesiva seguía siendo la única evidencia con potencial de ADN viable. Para entonces la tecnología había superado con creces lo disponible 2 décadas atrás. La secuenciación de nueva generación permitía leer diminutos fragmentos de ADN, incluso analizando fuentes mezcladas. Dentro de la cinta adhesiva industrial, los técnicos encontraron células cutáneas residuales, ese tipo de rastro invisible que queda cuando alguien toca una superficie. Era una pista crítica. Semanas después, un informe preliminar desde California llegó a Nebraska. El texto en negritas hizo contener la respiración a los investigadores. Se detectó ADN ajeno, distinto de la víctima, en la cinta adhesiva. La muestra es apta para análisis genealógico posterior. En ese instante, el equipo de casos fríos casi estalló de alivio. Después de 19 años, por primera vez tenían una muestra de ADN utilizable de un sospechoso. La noticia se mantuvo confidencial para evitar filtraciones, pero el informe llegó a oídos de la familia Witham. Al escucharlo, Harold se desplomó en una silla, sollozando como un niño. Margaret le apretó la mano y susurró: «Nuestra niña tendrá justicia». Desde ese momento, la investigación, estancada durante años, volvió a rugir con vida. Una bolsa podrida, expuesta por una sequía brutal, había traído a Nebraska su última oportunidad de descubrir la verdad sobre la fatídica noche en que Lena desapareció. Con una tecnología de genealogía genética cada vez más poderosa, los investigadores creían que el asesino ya no tenía dónde esconderse. Cuando el informe preliminar del Laboratorio de California confirmó ADN ajeno en la cinta adhesiva industrial, la unidad de casos fríos de Nebraska supo que estaban en el momento más decisivo en casi 2 décadas. En lugar de limitarse a cotejar coincidencias como en los años 2000, eligieron un enfoque audaz: la genealogía genética, una tecnología que en la última década había ganado fama por resolver casos inactivos en todo Estados Unidos. La muestra de ADN fue embalada en un contenedor especializado y transportada por aire bajo la supervisión constante de 2 oficiales. Se envió a un renombrado laboratorio en California, especializado en reconstruir perfiles genéticos a partir de muestras gravemente degradadas. Allí, los expertos aislaron la muestra, secuenciaron millones de diminutos fragmentos de genes y los compararon con bases de datos genéticas públicas, repositorios donde la gente envía voluntariamente su ADN para pruebas de ascendencia.
El proceso fue como armar un rompecabezas gigantesco. Los técnicos no esperaban una coincidencia perfecta, ya que era improbable que el asesino hubiera enviado su ADN a algún sitio. En cambio, buscaban coincidencias parciales, parientes lejanos, primos terceros o cuartos, para construir un árbol genealógico. Esto requería un trabajo meticuloso. Cada punto de datos, cada índice de coincidencia fue analizado, documentado y vinculado con registros civiles, certificados de nacimiento, matrimonios y defunciones. Tras semanas, los resultados llegaron. El ADN en la cinta adhesiva se vinculaba claramente con un linaje Koenig del condado de Red Willow, Nebraska, un pequeño condado a cientos de kilómetros al suroeste de Lincoln. Ese linaje se remontaba a familias alemanas que se asentaron en 1907, Nebraska a finales del siglo XIX, con descendientes aún viviendo en la región a inicios del siglo XXI. Los genealogistas construyeron un extenso cuadro desde la primera pareja Koenig en Nebraska en 1889, ramificándose hacia cientos de descendientes. Al eliminar a los fallecidos, a los que estaban fuera del rango de edad, o a mujeres que no coincidían con el perfil genético masculino, la lista se redujo. Finalmente, todas las flechas apuntaban a un nombre familiar del viejo caso: Aaron Koenig, el novio de Lena, el centro de sospechas. En 2004, cuando llegó el informe desde California, la teniente Rachel Meyers se quedó inmóvil. Recordó las viejas transcripciones, los interrogatorios a Aaron, sus frías negativas, los testigos que hablaban de discusiones. Entonces no existía evidencia directa ni tecnología para condenarlo. Ahora, casi 20 años después, la tecnología había hecho lo que los humanos no pudieron. El ADN del asesino, aferrado a la cinta adhesiva bajo la lluvia y la nieve, a través de la podredumbre de una bolsa de basura, señalaba a un solo hombre. Los hallazgos fueron informados a los comandantes de la Patrulla Estatal de Nebraska. Una reunión a puerta cerrada en Lincoln incluyó a fiscales, expertos forenses e investigadores veteranos de los primeros días del caso. Muchos suspiraron, aliviados pero con amargura. Sus sospechas de hace años eran correctas, pero los tiempos no habían permitido pruebas. Un fiscal lo expresó con crudeza. No solo tenemos un nombre, tenemos un árbol genealógico que demuestra el linaje de sangre directo hacia Aaron. Pero convertir datos genealógicos en evidencia judicial requiere un paso más: la confirmación directa. Los investigadores fueron enviados a vigilar discretamente a Aaron, ahora en sus 40, viviendo en Grand Island, Nebraska. Trabajaba como operador de montacargas en un almacén de productos agrícolas. Vivía con su esposa y 2 hijos pequeños, en un suburbio tranquilo. Para los vecinos, Aaron era reservado, discreto, sin causar problemas, aparentemente habiendo dejado atrás su pasado en Lincoln. El equipo de vigilancia buscaba recolectar una muestra directa de ADN para la comparación. Una mañana, cuando el camión de basura pasó por el vecindario, recuperaron latas de cerveza, colillas de cigarrillos y un cepillo de dientes de la basura de los Koenig. Estos objetos fueron enviados al laboratorio estatal, donde los expertos los compararon con el ADN de la cinta adhesiva de 2004. Los resultados fueron escalofriantemente claros. Una coincidencia perfecta. Ya no era una teoría ni una genealogía lejana. Era la prueba directa de que el ADN de Aaron Koenig coincidía con la evidencia vinculada a los restos de Lena. Cuando el informe aterrizó en el escritorio del sheriff, la sala quedó en silencio. Algunos oficiales veteranos apretaron los puños, con los ojos llenos de lágrimas. Habían esperado 19 años por este día. Un joven investigador susurró: «Finalmente, Lena tendrá justicia». Pero el hallazgo también provocó un estremecimiento. ¿Cómo podía un hombre vivir en silencio durante casi 2 décadas con una familia y un empleo mientras ocultaba un pasado tan oscuro? ¿Qué lo mantuvo sin confesar, incluso cuando la sospecha lo rodeaba en 2004? ¿Y cómo la evidencia de ADN, desafiante al paso del tiempo, se convirtió en la única traidora? Los medios de Nebraska aún no sabían nada, pero dentro de la investigación, todos entendían que estaban llegando al final de un caso que había perseguido a toda una comunidad. La cinta adhesiva cubierta de barro, extraída de una bolsa podrida en un canal reseco por la sequía, se había convertido en un testigo silencioso que acusaba al asesino.
Cuando el informe de los laboratorios de California señaló el linaje Koenig en el condado de Red Willow, los investigadores supieron que estaban cerca de la verdad. Pero transformar genealogía genética en evidencia legalmente vinculante requería una muestra directa de ADN del sospechoso. El nombre que más se mencionaba seguía siendo Aaron Koenig, el mismo hombre interrogado en 2004, ahora viviendo tranquilamente en Grand Island, trabajando en un almacén de productos agrícolas con su esposa y 2 hijos. Se celebró una reunión a puerta cerrada en Lincoln. El fiscal fue contundente. Si queremos una orden de arresto, necesitamos una coincidencia absoluta, no una hipótesis, no una genealogía lejana, sino una comparación 1 a 1. El método más rápido era un trash pull. Obtener una orden para recoger la basura desechada por el sospechoso, una práctica que los tribunales solían aprobar, ya que la basura en la acera se considera propiedad abandonada. La noche del 2 de agosto de 2023, un equipo de oficiales de paisano vigiló el suburbio donde vivían los Koenig. El tranquilo vecindario tenía casas pintadas de blanco, cercas de madera pulcras y ladridos lejanos de perros. Sin que los residentes lo supieran, coches policiales, sin distintivos, aguardaban en las sombras. Cuando pasó el camión de la basura de la ciudad, los oficiales lo siguieron, aislaron la basura de la casa de los Koenig y la trasladaron a un vehículo sellado. En la basura, encontraron objetos cotidianos: cajas de pizza, envases de cereal, envoltorios de dulces. Pero lo clave eran los artículos con probabilidad de contener ADN. Latas de cerveza con restos de saliva, un cepillo de dientes gastado y una hoja de afeitar usada. Todo fue sellado, documentado meticulosamente y enviado al laboratorio estatal. 200 días de espera fueron los más tensos para el equipo de casos fríos. La teniente Rachel Meyers apenas dormía. Había seguido este caso desde la creación de la unidad, sabiendo que una coincidencia podía cerrar el círculo de la justicia para Lena. Los Witham, aunque no informados en detalle, percibían un cambio. Harold dijo en una breve entrevista: «Los veo más ocupados, más callados. Quizás esta vez hay esperanza real». Entonces llegó el día esperado. El informe del laboratorio confirmó que el ADN del cepillo de dientes y de las latas de cerveza coincidía perfectamente con el ADN de la cinta adhesiva y el guante de látex de 2004, vinculados a los restos de Lena. No había margen de duda. La probabilidad estadística de una coincidencia aleatoria era de menos de 1 en 1 billón. En otras palabras, esta era la firma biológica del asesino. Cuando se leyó el informe en la sala de reuniones, el aire se volvió denso. Algunos investigadores veteranos se desplomaron en sus sillas, la cabeza entre las manos, las lágrimas cayendo. Habían vivido con el fracaso durante casi 20 años. Y ahora, gracias a unas latas de cerveza desechadas, la verdad emergía. Meyers apretó el expediente, la voz temblorosa. «Lo tenemos. Finalmente, Lena tendrá su justicia». Este avance transformó toda la estrategia del caso. El fiscal ordenó la preparación inmediata de una orden de arresto. Los investigadores revisaron la cadena de evidencias. La camioneta abandonada junto al canal, la sangre seca, las sogas de paca, la bolsa con restos, y ahora el ADN perfectamente emparejado del sospechoso. Todo formaba un cuadro innegable. Pero, junto a la emoción, había inquietud. Algunos oficiales mayores recordaban la investigación inicial. Habían sospechado de Aaron, registraron su apartamento, pero no encontraron nada. En aquel entonces, la tecnología y las pruebas no alcanzaban. Si en 2004 hubieran existido las herramientas actuales, los Witham no habrían soportado casi 20 años de espera. Los resultados de ADN se mantuvieron en secreto, conocidos solo por el equipo de investigación y la oficina del fiscal. Y sin embargo, en Grand Island comenzaron a agitarse los rumores. Los residentes notaron autos desconocidos alrededor del vecindario de los Koenig. Algunos reporteros intuyeron una historia, pero se contuvieron de publicarla. Los Witham fueron convocados a la oficina del fiscal para una reunión privada. Al escuchar «coincidencia perfecta», Harold se derrumbó, los hombros temblando, mientras Margaret se cubría el rostro susurrando: «Hija, al fin llegó este día». La historia, que había comenzado con una bolsa de basura sacada del Canal Platte en 2004, cerraba con otra, desechada por Aaron Koenig en 2023.
Fue una coincidencia fatídica, como si la justicia hubiera esperado pacientemente, aferrada a células, de piel y rastros de saliva, para aparecer en el momento y lugar precisos. Para los Witham, no era solo evidencia científica, sino la prueba de que su hija jamás fue olvidada. En la oscuridad de casi 2 décadas, Lena había permanecido en silencio. Pero las huellas del asesino resistieron, tan persistentes como la tierra y el cielo de Nebraska. Ahora hablaban, señalando directamente al hombre sospechoso pero nunca condenado años atrás. Esta vez no había escape. Con el ADN perfectamente coincidente proveniente de la basura de Aaron Koenig, la unidad de casos fríos de Nebraska sabía que debía reforzar la cadena de evidencias para asegurar una acusación inexpugnable. Un caso que abarcaba casi 20 años conllevaba riesgos, y cualquier abogado defensor intentaría sembrar dudas. Por eso, el equipo revisó cada detalle aparentemente menor del viejo expediente, esperando hallar piezas adicionales. No quedaron decepcionados. En el almacén de pruebas del condado de Lancaster, permanecían un disco duro y componentes electrónicos incautados de la camioneta de Aaron en 2004. En aquel entonces, la recuperación de datos GPS era rudimentaria, y la policía no pudo extraer nada. Ahora, con software moderno, los técnicos digitales lograron recuperar el registro de movimientos del vehículo de septiembre de 2004. Los datos revelaron un detalle escalofriante. La noche del 14 de septiembre, entre las 9:45 y las 10:20 p.m., la camioneta de Aaron se detuvo por más de 30 minutos cerca del desagüe del Canal Platte, el mismo lugar donde semanas después apareció la bolsa con los restos de Lena. El mapa proyectado en la pantalla, con un punto rojo parpadeante, era una prueba innegable de la presencia de Aaron en la escena aquella noche fatídica. Junto a esto, otro equipo de investigadores revisó los registros financieros de Aaron en la época de la desaparición de Lena. Con la cooperación del banco, descubrieron transacciones con tarjeta de crédito en una ferretería de Lincoln. 2 días antes de que Lena desapareciera, Aaron compró un paquete de 50 bolsas industriales negras de basura y 2 botellas de cloro de olor fuerte. Estos artículos, en el contexto de una joven desmembrada y oculta en una bolsa industrial, hacían que la conexión resultara abrumadoramente obvia. En 2004, este detalle había sido descartado como coincidencia, pues nada probaba que la bolsa de la escena fuera del mismo tipo. Pero ahora, con el ADN y el GPS vinculando a Aaron con el caso, el recibo de compra se convirtió en un eslabón crítico de la cadena. El siguiente golpe decisivo provino del antiguo lugar de trabajo de Aaron. En 2004, era empleado de mantenimiento en un taller de maquinaria agrícola. La investigadora Rachel Meyers decidió volver al taller y rastrear a los excompañeros de Aaron. Aunque habían pasado casi 2 décadas, sus recuerdos persistían. Un gerente recordó que, durante la semana en que Lena desapareció, el taller reportó la desaparición de una sierra recíproca, comúnmente llamada Sawzall. La herramienta nunca fue encontrada, y la pérdida quedó registrada de forma breve, antes de ser enterrada en el papeleo. En ese momento, la policía no pudo conectar la sierra desaparecida con el caso por falta de pruebas. Pero ahora, con los cortes limpios en los restos de Lena, descritos por forenses años atrás, la misteriosa desaparición de la Sawzall se convirtió en la pieza de rompecabezas perfecta. Estos nuevos detalles, los datos de GPS que señalaban el lugar, los recibos de bolsas y cloro, y la sierra desaparecida del taller de Aaron, formaban un nudo ajustado alrededor del sospechoso. La imagen de la noche en que Lena desapareció se volvió más clara. Estalló una discusión. Aaron mató a su novia, usó una sierra para desmembrarla, compró bolsas y cloro para deshacerse del cuerpo, y condujo hasta el Canal Platte para arrojar los restos. Todo encajaba con los datos objetivos. Cuando el informe completo llegó a la oficina del fiscal, este se levantó de golpe. Tenemos todo: ADN, ubicación, pruebas físicas, registros financieros y un arma indirecta. Este caso es innegable. La atmósfera en la sala era tensa, pero cargada de determinación. Los investigadores veteranos, atormentados por la culpa durante 19 años, sintieron un atisbo de liberación. Uno murmuró: lo dejamos escapar demasiado tiempo. Ya, no más. Mientras tanto, en Grand Island, Aaron seguía con su vida aparentemente normal, conduciendo cada mañana al trabajo,
cenando con su familia. Los vecinos lo describían como un hombre callado que rara vez participaba en reuniones comunitarias. Nadie sabía que las latas de cerveza que arrojaba, el viejo cepillo de dientes, y ahora el historial de GPS y los recibos de compra, se estaban convirtiendo silenciosamente en pruebas condenatorias. Para la familia Witham, los nuevos detalles revelados en una reunión privada en la oficina del fiscal los dejaron atónitos. Cuando Harold escuchó que el GPS mostraba que la camioneta de 1900 Aaron se había detenido en el canal la noche en que su hija desapareció, se desplomó sobre la mesa, con las manos temblorosas. Margaret lloró en silencio, susurrando. Dios no lo dejó escapar. Para ellos, cada pieza de evidencia no era solo un dato, sino un doloroso fragmento de las últimas horas de Lena. La cadena de pruebas ahora era hermética. Manchas de sangre, sogas de paca, la bolsa de basura, el guante, el ADN, los recibos, el GPS y la sierra desaparecida, todo apretado en un nudo irrompible alrededor de Aaron Koenig. La justicia, congelada durante casi 2 décadas, finalmente tomaba forma clara, mientras la evidencia física se cerraba sobre él. Pero la unidad de casos fríos de Nebraska sabía que no podía confiar únicamente en el ADN, el GPS y los recibos. Una acusación a prueba de todo necesitaba un elemento humano. Testigos que conocieran a Lena, que hubieran visto, oído o intuido lo que ocurrió antes de aquella noche fatídica. Así que los investigadores revisaron toda la lista de testigos entrevistados en 2004. Volvieron a sacar gruesas transcripciones manuscritas y viejas grabaciones de audio, iluminándolas a la luz del presente. Lo que los sorprendió fue cuántas declaraciones de años atrás habían sido pasadas por alto, o no se profundizaron, en parte por falta de pruebas que las respaldaran, y en parte porque la tecnología de la época no podía conectar los puntos. Ahora, con el ADN y el GPS como base, esos relatos aparentemente triviales se volvían afilados como cuchillas. Comenzaron con los vecinos cerca de la casa de los Witham. Una mujer, hoy en sus 60, había reportado vagamente haber oído una discusión proveniente del camino de tierra que llevaba al canal la noche del 14 de septiembre de 2004. En ese entonces pensó que era una típica pelea de pareja. No confirmó detalles y la policía no presionó más. Reinterrogada ahora, su memoria se afinó. Una voz masculina gritando, una voz femenina ahogada, y luego una puerta de auto cerrándose de golpe. Estoy segura de que era la voz de Lena. La vi crecer. La reconocería en cualquier parte, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Otro vecino, un estudiante universitario en esa época, recordó haber visto fugazmente la camioneta azul de los Witham estacionada junto al camino aquella noche, con 2 figuras discutiendo intensamente dentro. No se detuvo, suponiendo que era un asunto personal. En 2004, su testimonio fue descartado por falta de detalles. Pero ahora, con el GPS confirmando la camioneta de Aaron en el canal en ese preciso momento, su breve observación encajaba a la perfección. No solo vecinos, también las amigas cercanas de Lena fueron convocadas. Muchas, ya con familias en distintas partes de Nebraska, regresaron a Lincoln para revivir recuerdos enterrados al enterarse de que el caso se había reabierto. Una compañera de turno contó que una semana antes de su desaparición, Lena le confesó que quería terminar definitivamente con Aaron. Me dijo que era hora de liberarse, de irse a Lincoln a la escuela de enfermería. Quería una nueva vida, dijo la amiga, con los ojos brillantes. En 2004, aquello se anotó, pero fue descartado como fricción típica de pareja. Ahora era un motivo claro. Aaron no podía aceptar ser abandonado. Otra amiga recordó que en 1900, una fiesta de cumpleaños, días antes, Lena le preguntó en voz baja: «Si me mudo a Lincoln para estudiar, ¿crees que estaré bien?». La pregunta la dejó helada, consciente de la posesividad de Aaron. Él solía aparecer en su lugar de trabajo para vigilarla. La llamaba constantemente para preguntar dónde estaba, con quién estaba. La controlaba hasta el punto de asfixiarla, dijo con la voz quebrada. Estos recuerdos desenterrados componían un cuadro trágico. Una joven intentando escapar de una relación sofocante. Un hombre obsesionado con el control y una última noche que se convirtió en asesinato. Los investigadores también rastrearon a los antiguos compañeros de Aaron en el taller de maquinaria agrícola. Un capataz recordó que Aaron se comportó inusualmente tenso esa semana.
Llegaba tarde, con los ojos hundidos por la fatiga, y en una ocasión se marchó temprano alegando problemas familiares. El capataz, preguntado por la sierra desaparecida, dijo con firmeza: «Sabíamos quién la usó por última vez, pero entonces no había pruebas. Ahora creo que todo encaja». Todas esas declaraciones fueron grabadas, filmadas y añadidas al expediente. El fiscal, al leer el informe compilado, recalcó: «No solo tenemos evidencia física, tenemos los testimonios de la comunidad, y son tan consistentes que no pueden ser ignorados». Para los Witham, escuchar esos relatos fue desgarrador. Margaret sollozó al oír a una vecina confirmar que reconoció la voz de Lena en su última noche. Harold apretó la mano de su esposa, con el rostro contraído. Debieron haberlo creído. En 2004, pensó. Pero más vale tarde que nunca. Cuando el cuadro completo se armó, la verdad era innegable. Aaron Koenig discutió con Lena en la camioneta el 14 de septiembre. No pudo aceptar que lo dejara y la mató. Luego, ocultó el crimen con calma durante casi 2 décadas, construyendo una nueva vida familiar como si el pasado nunca hubiera existido. Pero los testimonios olvidados, revividos y cotejados con la tecnología moderna, se convirtieron en ecos que ya no podían silenciarse. La Unidad de Casos Fríos de Nebraska sabía que con esta cadena de pruebas robusta, desde el ADN, el GPS, los recibos y la sierra faltante hasta los testimonios, tenían un caso irrefutable. Esta vez, nadie podía ignorarlo. Ningún detalle quedaba al margen. Lena Witham finalmente era escuchada a través de las voces silenciadas 20 años atrás. Con el ADN perfectamente coincidente obtenido de la basura y los testimonios reactivados, los investigadores de Nebraska supieron que tenían lo suficiente para asegurar una orden de registro de la casa de Aaron Koenig. Este paso no solo buscaba reunir más pruebas, sino demostrar que la cadena se extendía más allá de hipótesis, hasta las capas más profundas donde el sospechoso guardaba su vida privada y secretos que no quería exponer. La orden fue aprobada tras reuniones a puerta cerrada entre los fiscales y la Unidad de Casos Fríos. Una mañana de abril de 2024, un convoy de coches policiales sin distintivos entró discretamente en el apacible vecindario de Grand Island, donde vivían los Koenig. La casa de 2 pisos, con un césped prolijamente cortado, parecía igual a todas las demás. Cuando la puerta se abrió, la esposa de Aaron y sus 2 hijos pequeños quedaron atónitos al ver entrar a decenas de oficiales leyendo la orden de registro. Aaron permaneció helado en una silla, el rostro ceniciento, la mirada vacía. Había desaparecido su habitual aire frío. Balbuceó: «Yo no hice nada». Pero su voz temblaba. El equipo forense registró cada habitación. El sótano, lleno de cajas de cartón y viejas herramientas, llamó especialmente la atención. En un perchero encontraron una chaqueta gris desgastada con manchas tenues. A simple vista parecía insignificante, pero bajo la luz forense reveló microscópicas fibras azules y grises. Los técnicos la incautaron de inmediato y la sellaron para análisis. Los resultados confirmaron después que las fibras coincidían con las encontradas en la cinta adhesiva de la bolsa con los restos de Lena. Era evidencia física que vinculaba directamente a Aaron con la escena del crimen. En un pequeño despacho del segundo piso, la policía halló una vieja libreta de cuero entre papeles sueltos. Al hojearla, los investigadores quedaron atónitos. Contenía diagramas garabateados del flujo del canal Platte y de sus ramales de drenaje. Algunas áreas estaban marcadas con tinta roja: zona profunda, corriente rápida y rejilla de hierro. Estas notas coincidían casi exactamente con el lugar donde en 2004 se encontró la bolsa con los restos de Lena. En otra página, una línea escrita apresuradamente: noche del 14, sin rastros. La libreta fue considerada evidencia de oro. Un fiscal comentó: «Tenemos ADN, GPS, recibos, testigos. Ahora tenemos sus propias notas sobre cómo deshacerse del cuerpo. Esto no es coincidencia, es cálculo». En el garaje, los investigadores hallaron una vieja caja de herramientas con sierras oxidadas, algunas usadas en el taller agrícola donde Aaron trabajaba. Aunque la sierra desaparecida en 2004 nunca fue recuperada, la presencia de hojas similares sugería que las había guardado. Todas fueron incautadas para análisis. Mientras la policía trabajaba, los vecinos se reunieron afuera, murmurando.
Muchos no podían creer que aquel hombre callado que cortaba el césped cada fin de semana estuviera vinculado a un crimen tan atroz. Una mujer susurró: «Recuerdo cuando la policía preguntó por Aaron tras la desaparición de Lena, pero nadie pensó que pudiera hacerlo». Su voz se apagó, con la mirada temerosa. Durante el interrogatorio posterior al registro, Aaron insistió en que la libreta eran simples notas de pesca y que la chaqueta la había usado durante años. «No tengo idea de por qué están esas fibras ahí», dijo. Pero los investigadores sabían que aquellas débiles defensas no podían sostenerse frente a la cadena de pruebas que se estrechaba. Para los Witham, enterarse de la libreta y la chaqueta fue tanto aterrador como liberador. Harold, casi nunca emocional, se quebró. Lo escribió. Dios mío, lo escribió. Margaret le sostuvo la mano, susurrando. Lena por fin está hablando a través de lo que él dejó atrás. En el expediente, los hallazgos del registro se convirtieron en una pieza decisiva. No solo confirmaban el vínculo de Aaron con la escena, sino que mostraban premeditación, clave para cargos de asesinato en primer grado. El fiscal concluyó que aquello no fue un arrebato impulsivo de ira. Fue planeado, ocultado y mantenido durante casi 2 décadas. Y ahora, sus propios garabatos lo habían traicionado. Con la evidencia reunida, el cuadro completo emergió. Una relación tóxica. Una discusión que derivó en muerte. Un plan meticuloso de eliminación. Y un asesino viviendo tranquilamente entre la comunidad durante años. Detalles pasados por alto en 2004 regresaban con más fuerza que nunca. Con lo encontrado en la casa de Grand Island, la noticia de la justicia se cerraba firmemente sobre Aaron Koenig, sin salida posible. Tras las pruebas irrefutables del registro domiciliario, la Patrulla Estatal de Nebraska y la Fiscalía del Condado de Lancaster decidieron que era hora de actuar. Una orden de arresto fue oficialmente firmada por el tribunal a comienzos de julio de 2024. Para los investigadores, era un momento largamente esperado, aunque pesado. Estaban a punto de detener al hombre que creían había asesinado a Lena Witham casi 20 años atrás. Pero también sabían que, para la comunidad de Grand Island, Aaron Koenig era un hombre de familia trabajador y callado, que vivía con su esposa y 2 hijos pequeños en un vecindario pacífico. El 12 de julio, antes de que el sol se elevara, un equipo de agentes de paisanos se acercó silenciosamente al almacén de distribución agrícola, donde Aaron trabajaba como operador de montacargas. El aire matinal en el parque industrial estaba en calma, mezclado con los sonidos de camiones maniobrando y bocinas de señal. Aaron, como de costumbre, vestía un uniforme de trabajo azul, saliendo de la sala de descanso con un café humeante, sin saber que minutos después su vida daría un giro irreversible. Cuando Aaron subía al asiento del montacargas, 4 oficiales se acercaron rápidamente. Uno mostró una placa y declaró con claridad: Aaron Koenig queda arrestado por asesinato en primer grado en la muerte de Lena Witham en 2004. El almacén quedó en silencio. Los compañeros de trabajo se detuvieron, con los ojos abiertos de par en par. Algunos soltaron un grito ahogado. «¡Aaron! ¡No puede ser!». El rostro de Aaron palideció. Su taza de café cayó al suelo, pero no opuso resistencia. Con las manos esposadas a la espalda, bajó la mirada, los labios apretados, mientras las cámaras de reporteros a lo lejos capturaban el momento. La noticia se propagó como pólvora. En menos de 1 hora, los principales periódicos de Nebraska publicaron titulares: Caso frío de 20 años resuelto. Arresto en Grand Island. La televisión local repitió en bucle las imágenes de la policía escoltando al sospechoso fuera del almacén, con comentarios. El hombre descrito como callado y reservado ahora enfrenta cargos por un asesinato brutal. En el vecindario de los Koenig, la conmoción se extendió. Los vecinos se reunieron en los jardines, atónitos, mientras la policía acordonaba la Casa Blanca de 2 pisos. Una mujer temblaba al contar a un reportero: «Recuerdo que me ayudó a palear nieve en invierno. No puedo creer que esté vinculado a algo tan horrible». Otro comentó: «Era callado, nunca causó problemas, pero quizá había otro lado que nunca vimos». La esposa de Aaron, devastada, se derrumbó entre lágrimas mientras la policía se lo llevaba. Los vecinos metieron rápidamente a sus 2 hijos dentro para protegerlos de los destellos de las cámaras. La escena despertó compasión, pero pronto la lástima dio paso a la ira.
Durante años, el asesino había vivido entre ellos, cenando en hogares tranquilos, asistiendo a la iglesia, mientras los Witham lidiaban con un dolor sin resolver. La familia Witham, al recibir la llamada del sheriff, casi rompió en lágrimas, de inmediato. Harold apenas pudo pronunciar 2 palabras. Gracias. Margaret susurró. Hija, al fin tienes justicia. Esa misma tarde condujeron a Lincoln para reunirse con el equipo de investigación, llevando una vieja foto de Lena que colocaron sobre la mesa de la reunión como testigo silencioso de ese momento histórico. Los medios nacionales rápidamente tomaron la historia. CNN, NBC y CBS emitieron reportajes especiales. Caso frío de 20 años en Nebraska resuelto con ADN y genealogía genética. Los periodistas lo describieron como uno de los raros casos fríos que alcanzan una conclusión convincente gracias a la combinación de tecnología moderna y la determinación incansable de los investigadores. En Grand Island, la atmósfera permaneció cargada durante días. En la iglesia local, el pastor dijo durante el servicio dominical: «Oramos por los inocentes afectados y pedimos justicia para Lena, una joven cuyos sueños nunca se realizaron». Muchos derramaron lágrimas, aunque en algunos ojos ardía la rabia. Para los investigadores, aquel era el punto de inflexión que habían esperado durante años. Pero sabían que el camino no había terminado. Aaron estaba arrestado, pero aún quedaban meses de batallas judiciales, argumentos y el dolor de revivir pruebas, imágenes y testimonios. Aún así, en aquella sofocante mañana de julio de 2024, cuando las esposas se cerraron en las muñecas de Aaron Koenig, la comunidad de Nebraska pudo respirar aliviada. La justicia finalmente había llegado y el secreto más oscuro de Grand Island había quedado expuesto. Tras el arresto de Aaron Koenig en Grand Island, la Fiscalía del Condado de Lancaster y la Patrulla Estatal de Nebraska celebraron una gran conferencia de prensa en Lincoln. La sala estaba abarrotada de reporteros, cámaras de televisión y residentes curiosos que se agolpaban afuera. Después de casi 20 años, la comunidad escuchaba al fin lo que los investigadores habían reunido en silencio, una cadena de evidencias irrefutable. En el podio, el sheriff se situó junto al fiscal, con la voz cargada de gravedad. «Hemos arrestado a Aaron Koenig por asesinato en primer grado en la muerte de Lena Witham en 2004. Este es el resultado de una persistencia incansable y de notables avances en la ciencia forense». Enumeró cada pieza de evidencia. El ADN ajeno en la cinta adhesiva que coincidía con objetos personales de Aaron. Los datos de GPS recuperados de la camioneta, que probaban su presencia en el Canal Platte la noche en que Lena desapareció. Los recibos de compra de bolsas industriales de basura y cloro. La misteriosa desaparición de la sierra en su lugar de trabajo. Y la libreta con inquietantes notas que trazaban el sistema de drenaje. Cada detalle caía como un martillo, clavando el ataúd de mentiras. Aaron se había escondido durante 2 décadas. Tras la declaración policial, los Witham fueron invitados a hablar. Harold, ahora de cabellos blancos, se puso de pie temblando en el podio, sosteniendo con fuerza una vieja foto de Lena. Con la voz entrecortada, dijo: «Hemos esperado casi 20 años por este momento. Duele que nuestra hija no pueda regresar, pero sentimos alivio de que la verdad finalmente salga a la luz». Margaret, secándose las lágrimas, añadió: «Sin la tecnología, el caso de nuestra niña quizá habría sido olvidado para siempre. Agradecemos a quienes nunca se rindieron. Lena merece esta justicia». La sala quedó en silencio un momento. Luego estalló un aplauso, no de júbilo, sino de una comunidad que al fin se sentía liberada. Después de la conferencia, los principales periódicos publicaron relatos detallados. El Lincoln Journal-Star tituló: ADN, GPS y notas inquietantes. La red se cierra sobre Koenig. El Omaha World Herald publicó un editorial: justicia tardía, pero no negada. La televisión nacional repitió una y otra vez los avances, desatando debates sobre el poder de la genealogía genética en la investigación criminal. En la comunidad de Lincoln, la memoria de Lena resurgió. En la iglesia, el pastor dedicó un servicio dominical a la joven, recordando su sonrisa radiante y su sueño inconcluso de ser enfermera. Viejos amigos, hoy padres,
Compartieron en redes sociales fotos escolares descoloridas junto a Lena, con leyendas como «Nunca te olvidamos». En el mercado agrícola, donde antes colgaban carteles de desaparición, aparecieron nuevos. Justicia para Lena. 2004-2024. La policía difundió un breve video mostrando el decomiso de la chaqueta, manchada con fibras y la libreta garabateada. Las imágenes se propagaron por los noticieros, helando a los espectadores. Analistas de televisión, entre ellos psicólogos criminales, señalaron que las notas revelaban una mente obsesiva y calculadora, no un arrebato de furia momentánea. Esto fue un plan, aseguró un experto. A pesar de la contundente evidencia, el abogado defensor de Aaron intentó sembrar dudas en entrevistas con los medios. Impugnaremos la legalidad de la recolección de ADN de la basura y lucharemos por los derechos de nuestro cliente. Pero la mayoría del público permaneció incrédula, convencida de que la justicia estaba del lado de Lena y que las pruebas eran demasiado claras para negarlas. Los Witham regresaron a su pequeña casa de madera. Después de la conferencia, en 1900, la sala de estar, colocaron la foto de Lena en el centro, rodeada de flores frescas y tarjetas de condolencia de los vecinos. Margaret la contempló, susurrando: «Te has ido, pero nunca de nuestros corazones». Harold, con las manos aún temblorosas, le dijo a un reportero que los visitaba: «Creo que esta comunidad también acaba de exhalar. Ya no tendríamos que vivir con una pregunta sin respuesta». En muchos hogares de Lincoln, esa noche, el nombre de Lena volvió a aparecer en las mesas de cena, un tema que había permanecido en silencio durante años. Aquella joven de 20 años, que alguna vez parecía desvanecerse en el olvido, fue recordada con amor y con pesar. Por encima de todo, la verdad sobre su muerte había quedado al descubierto, entregando justicia. Tardía, pero no por ello menos vital. Tras la conferencia de prensa sobre las pruebas, Nebraska entró en la siguiente fase tensa: la audiencia preliminar para determinar qué evidencias podían presentarse ante un jurado. Este paso crucial enfrentó al equipo de defensa de Aaron Koenig con un objetivo claro: suprimir las pruebas más contundentes y debilitar el caso de la fiscalía. Desde el inicio, los abogados de Aaron presentaron múltiples mociones contra dos pilares clave: los datos de genealogía genética y el ADN obtenido de la basura. La policía violó la privacidad de nuestro cliente al usar datos genéticos de bases comerciales de pruebas de ascendencia, declaró con firmeza uno de los defensores. Ningún miembro de la familia Koenig dio consentimiento para que su ADN se utilizara en una investigación criminal. Sobre la basura, argumentaron que recoger los desechos de Aaron sin notificación familiar era una flagrante violación de la Cuarta Enmienda, que protege contra registros e incautaciones ilegales. En la abarrotada sala, los argumentos se volvieron encendidos. El fiscal se puso en pie, contraatacando. La Corte Suprema ha dictaminado repetidamente que la basura colocada en la acera ya no es propiedad privada, y el uso de datos de genealogía genética voluntariamente enviados a bases públicas no infringe los derechos individuales. Añadió: no es solo ADN. Tenemos los datos de GPS restaurados, recibos de bolsas y cloro, la sierra desaparecida, todos los testimonios de testigos y una libreta con notas. Esta cadena es demasiado sólida para ser descartada por una cuestión técnica. El juez, sentado en lo alto, interrumpía ocasionalmente. Consejo de la Defensa. ¿Puede explicar por qué los datos enviados voluntariamente a bases de pruebas genéticas por parientes de Koenig no pueden ser referenciados por la policía? O si la basura estaba en un acceso público, ¿cómo define privacidad? Estas preguntas dejaron tambaleando a la defensa. En la audiencia, los Witham permanecían tomados de la mano. Margaret se llenó de lágrimas al escuchar al abogado de Aaron calificar la genealogía genética como una invasión sin precedentes. Para ella, esos argumentos sonaban ajenos. Su hija había muerto con dolor, y la justicia no podía seguir retrasándose. Harold fijaba la vista en el estrado del juez, como si un solo asentimiento pudiera responder a casi 20 años de espera. Los expertos legales llamados como testigos jugaron un papel clave. Un profesor de Derecho de la Universidad de Nebraska explicó: los tribunales en varios estados han respaldado la genealogía genética en investigaciones, siempre que la aprobación judicial preceda al acceso detallado a los datos, lo cual la patrulla estatal de Nebraska había cumplido.
Un ex juez federal testificó que la jurisprudencia claramente favorecía a la fiscalía. La audiencia se extendió durante días, tensa como un minijuicio. Los medios cubrieron cada argumento. Los noticieros nocturnos detallaban cada intercambio. La comunidad de Nebraska se dividió. Algunos preocupados por violaciones de privacidad, pero la mayoría apoyaba usar todas las herramientas para llevar al asesino ante la justicia. Finalmente, el juez emitió su fallo. En la abarrotada sala, todos contuvieron la respiración. El mazo golpeó, la voz clara. El tribunal deniega la moción para excluir las pruebas de ADN obtenidas de la basura. El tribunal también permite el uso de datos de genealogía genética como un paso de investigación legalmente aprobado. Todas las pruebas listadas podrán ser presentadas al jurado. La sala estalló en murmullos y suspiros de alivio. Harold abrazó con fuerza a su esposa, las lágrimas cayendo. Los investigadores se cruzaron miradas de alivio. El camino hacia el juicio estaba despejado. El equipo defensor de Aaron, con el rostro sombrío, sabía que su mayor intento de tambalear el caso había fracasado. La noticia se propagó por todo el estado. Los titulares clamaban: juez de Nebraska, ADN y genealogía genética admisibles en el juicio de Koenig. Analistas de televisión señalaron que este podría convertirse en un caso histórico, abriendo camino para otros casos fríos resueltos, con nueva tecnología de ADN. Para los Witham era el paso final antes del juicio que tanto temían como anhelaban. La justicia ya no era un concepto lejano, sino algo al alcance, lista para revelar una verdad enterrada durante casi 2 décadas. Tras el fallo de la audiencia preliminar, el caso de Lena Witham avanzó oficialmente a juicio. La apertura quedó fijada para finales de octubre de 2024, en el Tribunal del Condado de Lancaster en Lincoln. La tensión envolvía a Nebraska. Los periódicos locales contaban los días. La televisión nacional envió reporteros a Lincoln, y la comunidad aguardaba con ansiedad saber si al fin se cerraría esta saga de 20 años. El día de apertura del juicio, el tribunal estaba abarrotado. Afuera, decenas se agolpaban en el frío inicio del invierno, observando en pantallas en vivo. Dentro, Aaron Koenig se sentaba en la mesa de la defensa con un traje oscuro dispuesto por sus abogados, el rostro pálido, la mirada fija hacia abajo, evitando todo contacto visual. Al otro lado de la sala, los Witham permanecían en silencio, con la foto de retrato de Lena sobre el regazo de Margaret, testigo mudo junto a ellos. El fiscal comenzó con una apertura serena pero escalofriante. Hace 20 años, una joven con sueños de convertirse en enfermera fue brutalmente despojada de su vida. El asesino pensó que podría ocultarlo con bolsas industriales de basura, una sierra y silencio. Pero la justicia nunca desaparece. Espera su momento para hablar. Las palabras silenciaron al jurado, y los Witham rompieron en llanto. La fiscalía llamó a su primer testigo, el experto en ADN del laboratorio de California. Explicó claramente la genealogía genética al jurado, detallando cómo se aisló el ADN de rastros en la cinta adhesiva, y cómo un árbol genealógico condujo hasta los Koenig. Proyectó un gráfico de ADN ampliado y un diagrama genealógico, tachando nombres hasta que solo quedó Aaron. La probabilidad de una coincidencia aleatoria es de menos de 1 en 1 billón. En otras palabras, nadie más que Aaron Koenig, concluyó. A continuación, la fiscalía presentó la cadena de evidencia física, los datos de GPS restaurados de la camioneta, mostrando que Aaron se detuvo en el sitio donde se halló la bolsa de basura, los recibos de bolsas industriales y cloro que coincidían con la fecha, la sierra faltante del taller, la chaqueta gris con fibras que coincidían con la cinta adhesiva, y la libreta con diagramas del sistema de drenaje. Todo formaba una cronología detallada desde el final del turno de Lena, el 14 de septiembre de 2004, hasta el hallazgo de sus restos semanas después. Cada punto fue respaldado por imágenes, documentos y testigos, haciendo que el cuadro completo se volviera innegablemente claro. Un testimonio impactante fue el de la vecina que escuchó la discusión aquella noche. Subió al estrado con la voz temblorosa. Escuché su voz. Era la de Lena. Estoy segura. Ante eso, Margaret se desplomó sobre el hombro de su esposo, sollozando. Una amiga cercana de Lena testificó que ella planeaba terminar definitivamente con Aaron e irse a la escuela de enfermería. Estaba lista para una nueva vida, dijo con la voz entrecortada.
pero nunca tuvo la oportunidad. Los Witham también subieron al estrado. Harold, con la mano temblorosa, sostuvo la foto de Lena frente al jurado, recordando años de espera sin esperanza, cumpleaños vacíos y 19 años colocando flores junto al Canal Platte. Margaret susurró: «Cada noche recé para que tocara la puerta. En cambio, recibimos una bolsa de basura». Muchos en la sala lloraban. Incluso algunos jurados se secaban los ojos. La fiscalía supo entrelazar con maestría la fría evidencia científica con el peso emocional de los testimonios. Su estrategia era clara. No solo probar la culpabilidad de Aaron, sino grabar en la mente del jurado la imagen de una joven despojada de su futuro, de una familia destrozada y de una comunidad a oscuras durante casi 2 décadas. Los abogados defensores de Aaron, en su turno, contraatacaron. Hablaron de las limitaciones de la tecnología de ADN, de la posible manipulación de los datos genealógicos, y afirmaron que la libreta eran simples notas de pesca. Pero frente a la cohesión de la evidencia de la fiscalía y el peso de los testimonios emocionales, sus argumentos se desvanecían. El primer día del juicio cerró en un pesado silencio. Afuera, los reporteros rodeaban el lugar, cubriendo cada detalle mientras el nombre de Lena Witham resonaba en Lincoln, en las aulas, en las tiendas, en las cafeterías. Ya no era solo un nombre de caso frío, sino el alma de una lucha por justicia finalmente a la luz. En la segunda semana del juicio, el equipo de defensa de Aaron Koenig recurrió a tácticas conocidas, sembrando semillas de duda en las mentes del jurado. No negaron que el ADN de Aaron estuviera presente, pero insistieron: la presencia no equivale a culpabilidad. Ante el jurado, un abogado declaró con firmeza: cualquiera pudo haber tocado la cinta adhesiva o las herramientas que luego se usaron en el crimen. Nada prueba que nuestro cliente causara directamente la muerte. Argumentaron que el Canal Platte era un área pública con muchos transeúntes y que no era imposible que alguien más lo hubiera usado para deshacerse del cuerpo. El argumento pareció inicialmente razonable, haciendo que algunos jurados fruncieran el ceño, pero la fiscalía estaba preparada. Mostraron en una gran pantalla el mapa de GPS restaurado de la camioneta de Aaron, con puntos rojos trazando la cronología, coincidiendo con la noche del 14 de septiembre de 2004. La parada de 30 minutos en el sitio de desagüe, donde se encontró la bolsa con los restos de Lena, fue la refutación más contundente a la idea de otra persona. El fiscal se dirigió al jurado, hablando lentamente. Nadie más estuvo allí. Los datos no mienten. A continuación, presentó el recibo de las bolsas industriales de basura y del cloro comprados con la tarjeta de crédito de Aaron 2 días antes de la desaparición de Lena. En la pantalla apareció el recibo descolorido con fecha, hora, número de tarjeta y artículos. Si no está relacionado, ¿por qué compró exactamente el mismo tipo de bolsas industriales y cloro eliminador de olores que se encontraron junto a los restos de la víctima? Presionó el fiscal, su voz cayendo como un martillo. Los argumentos de la defensa se debilitaron aún más cuando la fiscalía mostró fotos de la libreta incautada en la casa de Aaron. Bocetos garabateados del Canal Platte, círculos rojos marcando el sitio de desagüe, y una línea escrita apresuradamente: noche del 14, sin rastros. La sala se agitó con algunos jadeos. El fiscal cerró esa presentación con una afirmación tajante: nadie más que el asesino dibujaría un mapa de desecho y escribiría esa nota. La defensa intentó salvar su caso, sugiriendo que la libreta podría ser notas de pesca o simples garabatos excéntricos, pero su coincidencia perfecta con el lugar y la fecha derrumbó su argumento ante los ojos del jurado. El experto en ADN regresó al estrado para contraargumentar. Explicó que el ADN de Aaron no se encontró solo una vez, sino múltiples veces, en la cinta adhesiva, en el guante de látex y coincidiendo perfectamente con el cepillo de dientes recuperado de la basura. Esto no es una coincidencia, es presencia repetida, y la ciencia descarta cualquier posibilidad de que fuera otra persona. La familia Witham estaba sentada en la primera fila, observando en silencio. Harold sostenía la mano de su esposa, los ojos fijos en el jurado. Cada vez que la defensa intentaba desviar el rumbo, él negaba con la cabeza, mientras Margaret sollozaba al ver en la pantalla las pruebas vinculadas a la noche en que su hija desapareció. En el cierre provisional, el fiscal se puso de pie con voz firme.
La defensa puede girar una docena de teorías, pero las teorías no reemplazan los hechos. El hecho es que la camioneta de Koenig estuvo en la escena. Su tarjeta de crédito compró bolsas de basura y cloro. Su chaqueta tenía fibras que coincidían con la cinta adhesiva. Su libreta trazaba el sitio de desecho. Y su ADN estaba en cada pieza de evidencia. Nadie más, solo Aaron Koenig. La sala quedó en silencio. Un jurado se quitó las gafas para limpiarlas, el rostro tenso. Los medios informaron rápidamente. La táctica de la defensa de sembrar dudas, aplastada por la cadena de pruebas. Para la comunidad de Nebraska, esos días revivieron viejos recuerdos, no desde la impotencia, sino desde la esperanza. Veían la justicia más cerca que nunca. En la sala del tribunal de Lancaster, donde todas las miradas convergían, el nombre de Lena Witham ya no era un caso frío, sino el corazón de una verdad innegable. Tras semanas de intensos argumentos, el histórico juicio de Nebraska llegó a su conclusión. El día en que el jurado regresó con su veredicto, el tribunal de Lancaster estaba repleto. Los asientos ocupados y cientos de residentes de Lincoln esperaban afuera frente a una gran pantalla. El aire era denso, hasta una tos resonaba. Aaron Koenig se sentaba en la mesa de la defensa, con las manos esposadas al frente, el rostro ceniciento, la mirada perdida en el suelo, evitando todas las miradas. Al otro lado, Harold y Margaret Witham se aferraban de la mano. En el regazo de Margaret, el retrato de Lena, su joven sonrisa presenciando ese momento decisivo. El juez preguntó si el jurado había llegado a un consenso. El portavoz, un hombre, de mediana edad con cabello entrecano, se puso de pie, la voz temblorosa pero clara. Nosotros, el jurado, tras considerar todas las pruebas y testimonios, declaramos al acusado, Aaron Koenig, culpable de asesinato en primer grado en la muerte de Lena Witham. La sala se congeló durante unos segundos. Luego, los sollozos estallaron en la primera fila. Margaret enterró el rostro en el hombro de su esposo, llorando como una niña, mientras Harold la abrazaba con fuerza, las lágrimas corriendo. Casi 20 años de espera, y finalmente escuchaban la palabra, culpable. Detrás de ellos, los residentes de Lincoln presentes en el tribunal se pusieron de pie. No hubo vítores, ni aplausos estruendosos, solo un aplauso suave, prolongado y solemne. El respeto de una comunidad hacia Lena, la joven que se convirtió en símbolo de un caso de 2 décadas, y hacia sus padres, que nunca se rindieron. Aaron Koenig permaneció inmóvil, los labios apretados, parpadeando unas pocas veces, las manos temblorosas en las esposas. Su abogado le susurró algo, pero sus ojos estaban vacíos. El juez golpeó el mazo, sentenciándolo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su voz resonó. La justicia puede llegar tarde, pero ha llegado. Nebraska nunca olvidará a Lena Witham afuera. Los reporteros se agolparon, mientras Harold y Margaret salían, aún aferrados a la foto de Lena. Hablaron brevemente. Harold dijo, «Nuestra hija finalmente es escuchada». Margaret susurró, «20 años, pero hoy siento a Lena sonriendo». La multitud los rodeó, ofreciéndoles consuelo, como si todo Lincoln compartiera su suspiro de alivio. Esa noche, las noticias abrieron con el veredicto. Después de 20 años, justicia para Lena Witham. Las imágenes del retrato de Lena junto a una vela encendida en la iglesia se difundieron en todos los noticieros, símbolo de una justicia tardía. Pero, real. Los editores destacaron el caso como un triunfo de la tecnología de ADN, de la investigación persistente, de una familia incansable y de una comunidad que nunca olvidó. Esa noche, Lincoln encontró una paz rara. En el canal Platte, donde la camioneta había sido abandonada años atrás, decenas se reunieron para encender velas y dejar flores. Las luces titilantes se reflejaban en el agua, creando una escena solemne. Una joven colocó margaritas blancas, susurrando, «Nunca te olvidamos». Otros se tomaron de las manos, rezando por Lena, por su familia, y por una comunidad que finalmente recibía respuesta tras 2 décadas en la oscuridad. El veredicto no podía traer de vuelta a Lena, pero cerró el capítulo más doloroso de Lincoln. En el tenue resplandor dorado de las velas junto al canal, la comunidad comprendió que la justicia, aunque tardía, seguía siendo justicia.
Una victoria sobre el silencio tras 20 años de espera. Tras el histórico veredicto que declaró culpable a Aaron Koenig de asesinato en primer grado, Lincoln y Nebraska permanecieron sacudidos. Pero en lugar de quedarse en la tragedia, la comunidad transformó el dolor en memoria, asegurando que Lena Whitham jamás sería olvidada. Una semana después de la sentencia, cientos se reunieron de nuevo junto al Canal Platte, donde una vez apareció abandonada la camioneta, para una vigilia con velas. El aire fresco de otoño los envolvía. Una brisa suave hacía parpadear las llamas. Sobre la hierba junto al agua, se erigió un nuevo banco de madera, grabado simplemente: en memoria de Lena Whitham, 1984-2004. El banco se convirtió en un lugar de reflexión silenciosa, en honor a la joven que soñaba con ser enfermera, pero nunca pudo cumplirlo. Los Whitham aparecieron entre abrazos cálidos de vecinos y amigos. Harold acarició el respaldo del banco, con la cabeza inclinada en silencio. Margaret se sentó colocando margaritas blancas sobre su regazo, susurrando como si hablara con su hija. Muchos en la multitud se conmovieron hasta las lágrimas al presenciar la escena. Un pastor local dirigió una oración. Hoy no solo recordamos a Lena, afirmamos que la violencia no tiene lugar en esta comunidad, y que la verdad siempre saldrá a la luz. El sheriff de Lancaster, que había hablado en la conferencia de las pruebas, se dirigió a la multitud. Mirando a los Whitham, dijo: la justicia puede ser lenta, a veces tan lenta que parece desesperanzadora, pero la ciencia nunca falla, y la persistencia de esta comunidad nunca se apaga. Lena fue escuchada y Nebraska aprendió una lección costosa. Ningún caso es demasiado viejo para ser ignorado. Sus palabras, citadas en todos los medios estatales, se convirtieron en un mensaje para las familias que aún esperan respuestas en otros casos fríos. Harold y Margaret hablaron brevemente. La voz de Harold temblaba. Vivimos en la oscuridad durante 2 décadas. Hoy la luz ha regresado, no solo para nuestra familia, sino para esta comunidad. Lena se ha ido, pero su memoria sigue viva. Con lágrimas corriendo por el rostro, Margaret añadió: si tengo un mensaje, es que nadie debería soportar violencia en una relación. Si te sientes controlada o amenazada, busca ayuda. Vete antes de que sea demasiado tarde. Lena no tuvo esa oportunidad, pero otras chicas sí. Su mensaje se difundió rápidamente. Organizaciones sin fines de lucro en Nebraska lanzaron campañas para concientizar sobre la violencia en relaciones íntimas. Escuelas secundarias locales organizaron talleres para estudiantes con expertos que explicaban las señales de control y cómo buscar ayuda. Algunas iglesias abrieron líneas directas para mujeres en peligro. En redes sociales, el hashtag Justicia para Lena se volvió tendencia, símbolo de unidad y advertencia. Para la comunidad de Lincoln, las secuelas del caso no solo trataban del horror del crimen, sino de cómo transformó su perspectiva. La gente se volvió más atenta a asuntos antes considerados privados: parejas discutiendo en estacionamientos, mujeres soportando en silencio, niños creciendo en hogares tensos. Nunca volveremos a ignorar esas señales, dijo un vecino en la vigilia. Al caer la noche, cientos de velas seguían ardiendo junto al canal, su luz dorada reflejándose en el agua. El banco en honor a Lena permanecía en el centro, rodeado de flores, cartas y fotos antiguas. Un niño dejó un pequeño osito de peluche, susurrando: nunca te conocí, pero sé que fuiste valiente. Para Nebraska, el caso de Lena Whitham se cerró en los papeles, pero abrió un nuevo capítulo en la conciencia comunitaria, uno de vigilancia, persistencia y del poder de la ciencia. Junto al Canal Platte, el banco de madera esperaba en silencio a los visitantes, recordando que la justicia, aunque tardía, nunca se desvanece. La historia de Lena Whitham, una joven de Lincoln, Nebraska, asesinada por su novio y desechada en una bolsa industrial de basura, no es solo un caso frío resuelto, después de 20 años, sino también un reflejo de los problemas sociales más amplios que enfrenta Estados Unidos hoy. Las confidencias de Lena a sus amigas sobre querer terminar su relación y dejar Nebraska para ir a la escuela de enfermería, frustradas por la naturaleza controladora y posesiva de Aaron Koenig, subrayan el peligro latente de la violencia en 1900. Relaciones íntimas.
Vecinos escucharon discusiones. Amigas notaron un control anormal. Pero esas señales de advertencia no fueron tomadas en serio hasta que fue demasiado tarde. Es un recordatorio contundente para la sociedad estadounidense de hoy. Cuando presenciamos señales de violencia, incluso discusiones o un control excesivo, debemos intervenir, ofrecer apoyo o reportar a las autoridades. El caso también muestra el poder de las tecnologías modernas, desde la genealogía genética hasta el análisis de ADN en rastros mínimos, que lograron entregar una justicia demorada. Sin embargo, la justicia solo tiene verdadero sentido si va de la mano con la prevención. No más lenas deberían esperar décadas para ser escuchadas. La lección para la vida estadounidense hoy es que individuos, comunidades, escuelas y organizaciones deben construir activamente entornos seguros para mujeres y jóvenes, alentando a escapar de relaciones tóxicas antes de que sea demasiado tarde. Apoyar con firmeza los programas de prevención de violencia doméstica es esencial. La justicia puede llegar tarde, como en el caso de Lena, pero la prevención y la acción temprana son la manera de evitar tragedias repetidas. Gracias por acompañarnos en este recorrido para recuperar la justicia de Lena Whitham después de 20 años de espera. Suscríbete a nuestro canal para no perderte las próximas historias de True Crime, donde el pasado se ilumina y la justicia siempre encuentra su camino.